El tema de esta predicación le hemos titulado, como título a este pasaje de la Biblia, el himno de la redención. Ese es el tema. El himno de la redención. En el capítulo 15 del libro del Éxodo nos encontramos con un pueblo que ha sido liberado y redimido a través o por medio de dos elementos. Número uno, por medio de la sangre, del sacrificio del Cordero, que fue dicho por Dios a Moisés, que se colocara en los dinteles de las puertas para que no pasara la muerte en el pueblo de Israel. Y el segundo elemento, que este pueblo de Dios es liberado, es por el poder de Dios. La redención siempre se manifestará a través de estas características. Dios nunca rescata a nadie fuera de estos dos medios, de la sangre y del poder de Dios. En el capítulo 15 encontramos un canto que registra la Biblia. Es el primer canto. Y esto debería de ser un tema para los músicos y adoradores de toda iglesia, porque es el primer canto que registra la Biblia y tiene como propósito exaltar a Dios. En este canto no encontramos adoración a otros dioses, tampoco encontramos de que está cantándose a historias mitológicas, tampoco nos habla de que se está cantando a la inmoralidad. Encontramos a un canto que tampoco coloca al hombre como supremo. Nos encontramos aún en un canto el cual tiene como propósito expresar la grandeza y el poder de Dios por su pueblo que fue rescatado. Este canto es el primer canto que registra la Biblia, ya lo dijimos, y tiene como propósito exaltar el nombre de Dios. Antes de abordar el cántico, que es sumamente importante y es el tema de esta predicación, es importante que la iglesia sepa qué es la redención. Porque lo encontramos en toda la Biblia, pero cuando el cristiano no comprende qué es la redención, difícilmente podrá adorar a Dios. Porque una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Y no podemos adorar si antes no sabemos por qué estamos adorando. La redención se compone de dos importantes elementos. Número uno, la compra. Y número dos, el poder. A lo largo de la Biblia encontramos el tema de la redención o la palabra redimidos. Particularmente en la carta a los Romanos nos habla que fuimos nosotros redimidos por la sangre de Cristo Jesús. La palabra redención abarca esas dos áreas, la compra y el poder. Cuando la Biblia dice que Dios nos redimió, significa que Dios nos compró. Y al mismo tiempo que nos compró, Dios pagó ese precio y ahora somos propiedad de Dios. Cuando sabemos nosotros los cristianos que hemos sido redimidos, debemos de reconocer que fuimos comprados por Dios y para Dios. Usted no hizo nada, todo lo hizo Dios en Cristo Jesús. Ahora Él es nuestro Señor y hemos sido rescatados de la opresión, del pecado y de la condenación eterna. Israel fue rescatado ¿de qué, hermanos? De la esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Usted y yo, en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento que nosotros reconocimos nuestros pecados y fuimos perdonados, a partir de ese momento Dios nos rescató de la opresión que ejercía el pecado en nosotros y de una condenación eterna por haber violentado lo que Dios había establecido.
Ahora, la redención abarca 3 áreas, y esto es muy importante. Número 1, abarca la justificación, la santificación y la glorificación. Si no entendemos esto nosotros, no podemos entender el capítulo 15 del Éxodo. La redención, una vez más, abarca 3 áreas importantes en la vida del cristiano: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, lo reconocimos a Él, que Él es nuestro suficiente Salvador. Y a partir de ese momento, Dios nos declara justos o justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En ese momento, somos ahora aceptos delante de Dios. En la justificación, nadie es más justificado que otro. Es decir, usted no es más justificado que el pastor, o el pastor no es más justificado que usted. Todos somos justificados, los que le hemos entregado nuestra vida a Dios en Cristo Jesús. En la segunda área, mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Después de la justificación, la segunda área que comprende la redención es la santificación. En lo que usted busca, 1 Corintios 12, versículo 1. La santificación es el segundo paso por el cual nosotros los cristianos, ahora que hemos sido justificados, comenzamos a vivir en un proceso que se llama santificación. Y aquí ya hay distintos niveles. En la santificación, de acuerdo a tu consagración, tendrás un nivel más alto de consagración que otro. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué hermanos? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, la santificación es algo que hace el cristiano en respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es decir, hay grados de santificación. Si usted se consagra a Dios, tendrá más comunión con Dios que otro que ni siquiera lee la Biblia, por ejemplo, o que ora, o que no asiste. Por eso, esto nos toca a nosotros. Ya Dios nos justificó, ya Dios nos compró. Ahora nos toca a nosotros, los cristianos en esta tierra, comenzar a madurar y consagrarnos cada vez más al Señor. ¿Sabe quién sirve a Dios con amor, hermanos? El que está más consagrado. El carnal no. El carnal nunca tiene tiempo, nunca puede y siempre tiene cosas que hacer. Pero el que está consagrado, si no hay tiempo, lo busca. Si no tiene fuerzas, se sacrifica. Pero regularmente en la iglesia los que están sirviendo son los que están más consagrados a Dios. Están más en comunión con su palabra. Están más en contacto con las cosas de Dios. Toma con seriedad las cosas de Dios. Le da la prioridad, y es ahí donde Dios quiere que entendamos lo que es la redención. De acuerdo a tu consagración vas a servir. Y de ahí se mostrará tu actitud. No lo busque, pero dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y la santificación tiene que ver con eso. Lo terrenal, ¿qué es, hermano? Pasajero. De aquí en la tierra. Pero los que estamos consagrados a Dios, sabemos que lo terrenal no es más importante que lo espiritual. Le damos prioridad a lo espiritual y nos esforzamos. Yo seguro estoy que usted tiene cosas que hacer esta tarde, a esta hora.
Y puede estar haciendo otras cosas que estar aquí. Pero está aquí porque usted desea estar cerca de Dios. Y colocamos nuestra prioridad en ese lugar. Amén. Ahora, lo que Dios nos pide en Colosenses 3:5, en Romanos 12:1, son mandamientos que están escritos en la Biblia para que los redimidos colaboremos llevando a cabo ese mandamiento con responsabilidad. Como cristiano, aplicarlo a nuestra vida. ¿Ha escuchado gente que dice, yo le pido a Dios que sea mejor, que sea buena persona? Esa oración Dios no la escucha, hermano. Porque ya Dios nos dio un mandamiento que tenemos que ser hombres y mujeres que glorifiquemos a Dios con nuestras actitudes. En la justificación, el hombre no tiene nada que hacer, todo lo hizo Dios. En la santificación, el hombre comienza a responder de acuerdo a lo que Dios ha hecho. La segunda parte, o la tercera parte, de la justificación es la glorificación. Efesios 1:13. La glorificación es la tercera área, la cual abarca la justificación. Y la glorificación es un tema que se va a llevar a cabo en el futuro. Efesios 1:13. La glorificación es un tema que se realizará en el futuro. Porque mientras estamos en esta tierra y ya somos justificados y estamos en la santificación, el cuerpo en el cual habita nuestra alma se va deteriorando constantemente, estamos envejeciendo y constantemente vemos que el pecado nos asedia, ¿cierto? Como que nos busca para que caigamos. La glorificación se llevará a cabo cuando partamos de esta tierra y donde el pecado ya no podrá ejercer ninguna opresión, ni en su vida, ni en su cuerpo glorificado, ni en el mío, ni en el de millones que serán salvos por la eternidad. Cuando seamos libres de la presencia del pecado, la glorificación tendrá lugar y eso será cuando Cristo venga por su iglesia. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahí está. Hasta la redención, hasta que partamos de esta tierra. Nos damos cuenta que con el paso del tiempo, pues el tiempo nos afecta. Perdimos nuestros sentidos y eso es el resultado del pecado que sigue estando encima de la humanidad. Concluye el texto 14, para alabanza de ¿qué, hermanos? De su gloria. Aunque nuestros cuerpos a la vista de Dios ya han sido glorificados, seguimos luchando nosotros hasta que partamos de esta tierra. Con eso en mente, vamos a ir al canto o al cántico de Moisés, a Éxodo 15. Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 15. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando el cristiano comprende lo que ya mencionamos, el tema de la redención, entonces prorrumpe en júbilo y en alabanza. No perdamos de vista que este canto que registra Éxodo 15, yo le hago una pregunta a usted: ¿lo cantó Israel antes de cruzar o después de cruzar? Después de cruzar. Ellos entendieron lo que era la libertad cuando ellos cruzaron el mar. Los cristianos no podrán adorar a Dios hasta el momento que se den cuenta de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos libertó y lo que hizo con el pecado que nos asedía cuando en el mundo estábamos. Dice el versículo 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Ese entonces habla que fue después de que cruzó.
Antes no comprendían la redención, no comprendían lo que era la libertad, estaban esclavos. Y la adoración comienza cuando tú entiendes el sentido de la libertad que tienes ahora. ¿Cuántos son libres? Ahora que somos libres en Cristo Jesús, podemos exaltar a Dios y cantar a Dios como cantó este pueblo por lo que Él hizo por nosotros. Y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en él, ha echado en el mar al caballo y al jinete. 18 veces encontramos el nombre de Dios en este capítulo, exaltando su nombre. 18 veces. Donde Moisés, acompañado de más de 2 millones de personas, prorrumpen en gozo, en júbilo, exaltando a Dios por las cosas que Él hizo por ellos. ¿Sabe por qué mucha gente no canta a Dios en el tiempo de alabanza? Porque no ha entendido por qué tiene que cantarle a Dios. No sabe por qué tiene que cantar el canto para exaltar a Dios. Solamente aquellos que hemos entendido lo que representa ser libres, tenemos gozo para levantar nuestra voz y exaltar el nombre de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y alabaré a Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón, y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron en las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y continuamos leyendo estos versículos del capítulo 15, y todo va a exaltar a Dios. ¿Por qué es el himno de la redención? Porque es el himno que nos describe cómo un pueblo esclavizado fue liberado. Miren lo que dice el texto 18. Jehová reinará eternamente, ¿y qué, hermanos? Y para siempre. Qué hermoso saber que el Dios creador, el Dios de la Biblia, está sentado en su trono en el universo, y Él controla la vida del hombre, y nada pasa sin que Él lo permita. Algunos piensan que Dios está sentado allá en su trono en los cielos, y de repente viene un ángel y le dice: Dios, fíjate que Satanás acaba de hacer tropezar a un hijo tuyo. Y Dios dice: ¿a poco es cierto? No, hermanos. No, Dios tiene control de todo lo que vive el ser humano, y nada pasa sin que Él lo permite. Por eso se cumple lo que dice Romanos 8:28: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si nosotros no entendemos eso en nuestras vidas, no lograremos reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. El Dios que encontramos en la Biblia se revela mostrando que Él tiene control de todo lo que en nuestras vidas existe. No hay nada en nuestra vida que no gobierne Dios. Y cuando el hombre entiende, cuando el Hijo de Dios comprende que Dios tiene control de todas las cosas, lo que Dios espera de usted y de mí es que vivamos una vida en libertad y no en opresión. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Entonces, mientras Dios gobierna en lo alto, en su trono de gloria, en la tierra nosotros los cristianos tenemos que limpiarnos, tenemos que vivir una vida en santificación para la gloria de Dios. Dice Romanos 12, 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, cristianos de Hashem, ¿qué, hermanos? Es decir, si usted reconoce que Dios tiene control de las cosas, su deber como cristiano es estar en paz con todos. Mientras Dios echa al jinete y al caballo
y al enemigo en el fondo del mar, usted límpiese para su Señor. Santifíquese para su Dios. Glorifique a Dios a través de su vida de testimonio. No podemos relajarnos aquí en la tierra nosotros mientras Dios controla todo el mundo y su existencia, viviendo una vida en desorden. No. Mientras Dios tiene control de su creación, su iglesia tiene que limpiarse cada vez más y más para hacer una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sabe por qué la gente no se consagra, hermanos? Porque piensa que Dios no tiene control de las cosas. La gente dice, ¿para qué yo busco hacer las cosas como Dios quiere si el mundo está vuelto cabeza para abajo? Y muchos así hablan en las iglesias. ¿Para qué buscar tanto de Dios si de todos modos las cosas no cambian? Ese pensamiento, hermanos, es resultado de no comprender lo que es la redención. Mucho menos la liberación. Porque mientras Dios tiene control y cuida de su iglesia se consagra más con su Señor. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si alguien te hizo algo, no tomes en tus manos la justicia. Déjaselo a Dios. Ora por esa persona y pide misericordia. Y Él se encargará de ello, porque Dios tiene control. Tristemente, a veces los cristianos meten mano en las cosas y se equivocan y quieren tomar la justicia por sí solos. No, hermano, Dios tiene control de todas las cosas. Y así como libertó a Israel de esa opresión y dejó ver su gloria, sigue siendo vigente en el tiempo presente con nosotros. Versículo 21 del mismo texto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, que dice, hermanos, el mal. Y esto es lo que Dios trató de enseñarles a los israelitas a lo largo de todo el desierto, hermanos. No se dejen vencer del mal, sino venzan con el bien el mal. 40 años los judíos en el desierto y nunca aprendieron y siempre se dejaron ellos sujetar o dominar por el mal. Y sucede exactamente lo mismo en el tiempo presente con la iglesia. Dios quiere que aprendamos a vencer el mal haciendo cosas buenas, pero tristemente cometemos el mismo error que los judíos. Me dicen, contesto. Vamos a regresar al texto de Éxodo 15 y continuamos con el cántico. Versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y esto nos habla de un Dios que tiene control. No tuvieron que mover ni un dedo ninguno de los israelitas, todo lo hizo Dios. Y su pueblo caminó en seco. Cuando nosotros voltemos hacia atrás y veamos que las cosas que Dios ha hecho con nosotros, cómo ha destruido el pecado que nos asediaba y no nos dejaba movernos, hermanos. Cuando entendamos eso, vamos a ser una iglesia que sepa adorar a su Dios. Versículo 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Sí logra ver, hermano, que no se le canta ni al caballo, ni a la mujer, ni a los arcos, ni a las flechas. Todo va dirigido a la grandeza de Dios. Hoy tristemente encontramos a una sociedad donde se le canta todo eso. Y aún tristemente en las iglesias se cantan cantos exaltando al hombre, cuando todo lo que cantemos debe de estar dirigido a exaltar a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros.
Toda nuestra adoración debe estar dirigida hacia ese lugar. Dice el texto 21 al final: ha echado en el mar el caballo y al jinete. E hizo Moisés, 22, que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y después del tiempo de gozo y de cantar y exaltar a Dios, comienza el pueblo de Dios ahora a vivir pruebas. Las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas, y es crecer a la imagen de Cristo, hermanos. Depender más de Dios y menos de nosotros. Y dice la Biblia que fueron 3 días y llegaron las pruebas a la nación de Israel en el desierto. Uno de los puntos tristes que encontramos en este peregrinar de los judíos es que constantemente estuvieron acechando a Moisés, al líder. Lo desesperaron muchas veces. Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? El hombre es tan vulnerable y tan inestable, que después de experimentar el gozo que conlleva el saber que somos libres, ahora cambia rápidamente y comienza a echarle la culpa y a hablar contra Moisés. Y esto, hermanos, es un tema que constantemente vamos a ver en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel en contra de su líder, quejándose. Y dice el texto 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Ese es un principio muy importante. Cuando sientas que alguien murmura de ti, ¿qué tenemos que hacer? Orar. No defenderte, porque Dios te defiende. A veces nos duele la carne cuando alguien viene y murmura de nosotros y nos enteramos quién lo hizo, quién lo dijo. Pero encontramos que cuando Moisés murmuraron de él, él buscó siempre a Dios en oración. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. No permitir que la ira y el enojo vengan a nosotros y caigamos en dimes y diretes. Y dice el texto: y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí, ¿qué, hermanos? Y esto se repite, hermanos, constantemente. En cada una de las cosas que nos tocan vivir, de pruebas y tribulaciones, seremos probados. Dios quiera que no murmuremos. Dios quiera que no seamos como el pueblo de Israel, que constantemente murmuró y se quejó de todo lo que le sucedía. Dios tiene control de todas las cosas, hermanos, y Él cuidará de nosotros.